Muy bien. Vamos a continuar con la grabación de un video más para poder ir avanzando en la guía práctica que hemos iniciado en C#. Entonces, para ello yo primero voy a abrir acá mi entorno, voy a darle aquí Visual Studio 2019, como cuesta que abra un poco, y luego voy a ponerles acá este bloc de notas. Pues bien, en esta parte, en este video vamos a trabajar hoy, o vamos a estudiar un poco la ventana de propiedades. Tiene muchísimos elementos y nosotros nos vamos a centrar por el momento en algunos únicamente. Entonces, ¿qué es la ventana de propiedades? Pues la ventana de propiedades tiene como función ayudar al programador a poder personalizar cada uno de los controles que va insertando en su formulario. Como cambiando, dándole la posibilidad de cambiar muchísimas propiedades. Insisto, de todas las propiedades que hay listadas en esta ventana, van cambiando en función del control, es decir, si es un botón, si es un label, si es un combo box, si es un list box, pero siempre hay propiedades comunes y casi siempre son con las que nosotros trabajamos. Entonces acá para poder utilizar un proyecto, o sea, y no tener que iniciar de cero insertando controles y todo eso, entonces vamos a trabajar en el video que estuvimos trabajando en la clase anterior en controles comunes. Entonces le voy a dar un clic y acá pues va cargando. Ahora bien, hoy vamos a trabajar con la propiedad, vamos a iniciar trabajando con la propiedad name. La propiedad name nos permite a nosotros poder asignarle un nombre a cada control. Cuando nosotros estamos trabajando en el diseño de nuestro formulario, al momento de insertar un textbox se le asigna textbox 1. Si inserto otro se llama textbox 2 y así sucesivamente. O sea, en función de lo que yo vaya, entre más vaya insertando textbox, entonces este número va a ir aumentando. Lo mismo sucede con otros controles, por ejemplo con un label. Entonces tenemos label 1, label 2 y así sucesivamente. Lo mismo con un combo box o un botón. Vamos a ponerle un botón 1, botón 2 y así sucesivamente. Entonces, en un formulario que tenga demasiados elementos, muchísimos elementos, imaginemos que tal vez sea un formulario de matrícula o tal vez estamos trabajando en alguna aplicación para una institución del Estado y tenemos que hacer un formulario donde se van a tomar muchísimos datos, sería demasiado complicado al momento de programar poder determinar para qué estoy utilizando el textbox 1, para qué estoy utilizando el textbox 2 y todos los demás controles que no tienen nombre. Es por eso que nosotros vamos a acostumbrarnos a cambiar la propiedad name para que a través del nombre nosotros podamos, al momento de verlo en una lista, al estar codificando, nosotros podamos saber cuál es la naturaleza de cada control que nosotros tengamos en nuestro formulario. Ahora, para eso también nosotros vamos a utilizar prefijos. ¿Qué es un prefijo? El término pre es que va antes y fijo es que siempre va, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a utilizar prefijos para poder agrupar los controles que estamos utilizando, es decir, para agrupar los textbox, para agrupar los combo box, para agrupar los botones, para agrupar los data grid views y todos los controles que utilicemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de prefijos. Por ejemplo, nosotros a todos los textbox le vamos a utilizar el prefijo txt. Entonces, todos los elementos que tengan este prefijo, yo ya sabré que son de la clase textbox. Entonces, al momento de asignarle el nombre, yo voy a poner el prefijo y luego voy a poner acá una cadena de caracteres que me indique qué dato o cuál es la finalidad de ese textbox. Por ejemplo, si nosotros tenemos un textbox donde el usuario va a ingresar, imaginemos que va a ingresar su nombre, entonces le pongo txt nombre. Si tengo otro textbox donde va a ingresar sus apellidos, entonces le pongo txt apellidos. Y así sucesivamente. Podría tener tal vez uno txt dirección, txt que imaginemos que sea
txt correo. Entonces acá nosotros ya estamos cambiando la propiedad name y estamos utilizando un prefijo. Insisto, ¿para qué utilizamos prefijos? Para poder agrupar los controles, es decir, todos los elementos en mi formulario que tengan este prefijo, pues yo ya sabré que es un textbox, y esto es una buena práctica, es un estándar. Ahora, en el caso de los combo box, en el caso de los textbox vamos a utilizar el prefijo txt. En el caso de los combo box, o sea, el elemento combo box, recuerde que es una caja combinada que nos permite poder listar una serie de opciones. Entonces vamos a utilizar el prefijo CMB. Un ejemplo, si yo tengo una lista para que el usuario pueda seleccionar el sexo, entonces le pongo CMB sexo. Si tengo tal vez una lista de departamentos en un sistema de planilla donde voy a asignar un empleado, entonces le pondría CMB depto o CMB departamento. Si tengo tal vez un formulario de productos y quiero asignarlo a una categoría, entonces le pongo CMB categoría. Entonces ya estoy utilizando la propiedad name para cambiarle el nombre, y también estoy utilizando un prefijo para poder agrupar ese tipo de controles. Todos los elementos que estén con CMB van a ser combo box. Ahora, en el caso de los listbox, vamos a utilizar el prefijo LSB, listbox. Y entonces en el caso de, por ejemplo, si nosotros tenemos una lista de habilidades, entonces le pongo lista LSB, habilidades. Si tengo tal vez una lista de asignaturas, entonces acá le pongo asignaturas. Si tengo una lista tal vez de docentes, imaginemos, entonces le puedo poner LSB docentes. LSB docentes. Ya utilizamos nuevamente la propiedad name para asignarle un nombre, y utilicé un prefijo para poder asignar ese control a un grupo, en este caso al grupo listbox. Luego imaginemos que tenemos un DataTimePicker. El DataTimePicker es el que nos permite poder en nuestro formulario poner en nuestro formulario un control que le permita al usuario poder trabajar con fechas de forma más cómoda. Entonces en este caso vamos a utilizar el prefijo DTP, DataTimePicker. Y luego imaginemos que sea la fecha de nacimiento, imaginemos que sea la fecha de ingreso de un producto, un ejemplo DTP, fecha INC, que sería fecha de ingreso. Imaginemos que también sea la fecha de vencimiento de un producto o de un contrato, entonces DTP, fecha vence, un ejemplo. Entonces acá estoy utilizando el prefijo DTP para los DataTimePicker. Ahora, ¿qué otro control tenemos? En el caso de los Masked Textbox, como este por ejemplo, es un textbox, solamente que tiene ciertas propiedades que nos permiten poder asignarle una máscara, pero es un textbox. Ahora, estos elementos se llaman radio button. Entonces, para los radio button, vamos a utilizar el prefijo RDB, así, radio button. Entonces acá le puedo poner un ejemplo, aquí le voy a poner aquí licencia sí y licencia no, o RDB sí, RDB no, y así sucesivamente. Entonces este es un radio button, ese es el prefijo que vamos a utilizar. Luego de los radio button utilizamos el elemento checkbox. Entonces en el elemento checkbox vamos a utilizar el prefijo CHB, así, checkbox. Y en este caso le pondríamos uno, se llama checkbox Excel, otra vez checkbox Word, un ejemplo. Luego otra vez sería access, y así sucesivamente. Entonces ya le estoy cambiando la propiedad name y estoy utilizando un prefijo. Otro control que vamos a utilizar bastante es el control Data Grid View. Entonces más adelante lo vamos a ver. Y en este caso nosotros vamos a ponerle un prefijo que se va a llamar DGB, o sea, Data Grid View. Y por ejemplo puedo ponerle clientes, es como una hoja de Excel más o menos, DGV proveedores, un ejemplo.
DGV usuarios y así sucesivamente. Pues bien, esa es la propiedad name. Ya recuerden que nos permite poder asignarle un nombre a un control y nosotros vamos a utilizar prefijos para poder agrupar cada uno de los controles. Entonces, para los textbox vamos a utilizar el prefijo TXT, para los combobox vamos a utilizar el prefijo CMB, para los listbox vamos a utilizar el prefijo LSB, para DataTime Picker vamos a utilizar DTP, para Radio Button utilizaremos RDB, para Checkbox utilizaremos CHB, y luego acá tenemos para Data Grid View DGV. Entonces ahora vamos con la propiedad backcolor. Ahorita yo voy a ir a cambiarle nombre a los objetos. Por ejemplo, este, como es un textbox, le voy a llamar TXT correo. Le doy enter. Este de acá se va a llamar TXT dirección. Entonces le pongo TXT dirección. Este de acá es un combo box. Entonces le vamos a poner CMB sexo. Enter. Este es un listbox. Entonces sería LSB habilidades. Le doy enter. Este es un DataTime Picker. Recuerde que dijimos que le pondríamos DTP y es fecha de ingreso. Este es un textbox. Entonces se va a llamar TXT teléfono. Este es un radio button. Entonces a este le pondremos RBC. RDB sí. RDB sí. Este se va a llamar RDB no. RDB no. Luego acá tenemos, este es un checkbox, entonces le vamos a poner CHB Excel. Luego este le vamos a llamar CHB Word. Este se va a llamar CHB PowerPoint, CHB, y le voy a resumir, lo voy a abreviar, le voy a poner Power P, así, PowerPoint. Aquí el nombre, usted le puede asignar el nombre que usted desee, pero siempre debe tener relación con lo que el textbox o el control, mejor dicho, de forma general va a hacer. Entonces este sería CHB Access. Este es para el correo, le puedo poner email de un solo, CHB email, para que me quede más corto el nombre. Estos son botones. Para los botones no les puse. Entonces para los botones, button, vamos a utilizar el prefijo BTN, por ejemplo, BTN guardar, BTN imprimir, BTN que cancelar, BTN eliminar, etcétera. Entonces ese va a ser el prefijo. Entonces este se va a llamar BTN guardar, este se va a llamar BTN cancelar, y este se va a llamar BTN salir. Ahora vamos a ver algunas propiedades. Recuerde que cuando usted esta ventana de propiedades no la tiene acá, le puede dar clic en ver, le puede dar en ventana de propiedades o simplemente clic derecho y ventana de propiedades. Debe de tener cuidado de al momento de seleccionar un control para poder estar seguro que al control seleccionado es el que le va a aplicar las propiedades. Luego pues vamos a ver aquí unas propiedades. Vamos a ver la propiedad backcolor. Imaginemos que yo le quiero cambiar la propiedad de color de fondo al formulario. En este caso fíjese que el elemento que yo tengo seleccionado es el formulario. Hice clic y me voy a cambiar la propiedad backcolor. Entonces aquí la propiedad backcolor me permite poder cambiar el color de fondo del componente. Podría hacerlo con una etiqueta o con lo que yo quiera. Entonces le voy a dar un clic acá y en esta parte tengo aquí una paleta de colores en sistema, una en web y otra en personalizado. Usted puede elegir el color que quiera. Yo ya sé cuál voy a elegir, así es que lo escribo y le pongo Alice Blue. Entonces queda de esta forma. Esa es la propiedad backcolor, me permite poder cambiar el color de fondo de un elemento. La propiedad border style. La propiedad border style, si usted recuerda, nos permitió poder asignarle este tipo de borde a los controles y también se lo puedo poner a las etiquetas, solamente que las etiquetas se verían raras si se los aplicara. Veamos una etiqueta con la propiedad border style, entonces quedaría así como un cuadrito.
Tal vez para resaltarlo podríamos utilizarlo, pero en este caso con las etiquetas no lo vamos a aplicar, ya que no lo necesitamos. Ahora, probablemente usted se haya preguntado, ¿por qué a las etiquetas no les cambiamos el nombre? En este caso, estas etiquetas no les cambiamos el nombre porque están simplemente, son figuras nada más. Nos ayudan o le ayudan al usuario de nuestra aplicación poder saber qué dato es el que estamos pidiendo, pero también ya cuando utilicemos tal vez programar alguna para que realice alguna función específica, entonces le vamos a poner al label, le vamos a poner LBL, por ejemplo, LBL fecha, LBL usuario, si quisiéramos mostrar el dato de un usuario por ahí, entonces ahí vamos a utilizar LBL, pero en este caso, como al momento de programar ninguno de estos datos vamos a necesitar, ya que nosotros vamos a trabajar con esto. Ahora, si yo quisiera tal vez que una etiqueta realice una función especial dinámicamente, entonces en ese caso sí le asignaría un nombre. Entonces es la propiedad border style. Vamos a ver ahora la propiedad text. La propiedad text me permite poder cambiar el texto que muestra un control. Por ejemplo, si yo quisiera acá que en lugar de correo diga correo electrónico, selecciono el objeto, me voy hacia abajo y le doy acá correo y le asigno electrónico. Enter. Entonces me queda así. O podría ponerle email, un ejemplo, email. Entonces la propiedad text me permite a mí poder cambiar el texto que muestra. Por ejemplo, el formulario dice for1, selecciono el formulario y en la propiedad text tiene for1, por eso que me muestra acá. Pero si yo quisiera cambiarle, le pondría tal vez, imaginemos que sea un registro de empleados, un ejemplo, registro de empleados. Entonces ya cambió el texto, es la propiedad text la que me permite hacer eso. Ahora la propiedad font me permite poder cambiar el tipo de fuente. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, que estos botones tengan otro tipo de fuente, me voy a cambiar la propiedad font, la selecciono, la encuentro, voy acá, hago un clic en este botón de seguimiento, estos tres puntitos, y le puedo poner un ejemplo, un Century Gothic, le puedo poner en negrita, le voy a poner en tamaño 10, y aquí este tipo de fuente, aquí permítanme, está aplicándose, quedó colgado, y ahora aquí ya está en Century Gothic. Entonces así puedo realizar muchísimos cambios. Voy a dejarlo en la propiedad que tenía, en Arial, semicomprimida, creo que era tamaño 10, no recuerdo, ahí está. Ahora también puedo cambiar la propiedad forecolor. La propiedad forecolor me permite a mí poder cambiar el color del texto. Por ejemplo, si yo quisiera que estas etiquetas tuvieran otro color, entonces le puedo dar un clic acá. En la propiedad forecolor en la propiedad forecolor, le damos un clic acá y aquí puedo seleccionar el color que quiera. Por ejemplo, voy a ponerle este, control dark. Entonces fíjese que es un gris bien oscuro. Entonces ya cambié la propiedad forecolor, es para cambiar el color. Luego de eso, veamos acá que otra propiedad tenemos, así de las propiedades básicas, la propiedad visible. La propiedad visible la puedo utilizar cuando yo desee que tal vez algún objeto no se visualice, por ejemplo correo electrónico. Aquí vamos a utilizar true y false. Para decir para decir sí es true y para decir no es false. Un ejemplo. Aquí dice visible, dice sí. Si yo le cambio a false, el checkbox correo electrónico, cuando este formulario se ejecute, esto no va a estar visible. Vea, le doy en iniciar. Y al darle, nosotros al ejecutarlo, vamos a poder visualizar que ese control ya no va a estar disponible, o sea, ya no va a estar visible. Sabemos que está en el formulario, pero con la propiedad visible, nosotros hicimos que estuviera oculto. Esperemos ahí que se compile. Siempre toma algo de trabajo y en esta computadora, pues, muchísimo más, ya que tengo ahí mucha cosa y además monté Visual Studio. Entonces esperemos. Entonces fíjese que ahora ya no está el elemento aquí correo electrónico. Entonces si nosotros vamos, y tal vez a veces puede pasarnos que no vemos un objeto, tendríamos que revisar su propiedad visible, y acá entonces le decimos que esté en true para que sí se vea. Le vuelvo a dar iniciar para que se compile nuevamente. Y ahora fíjese que ya volvió a aparecer. Entonces eso es lo que necesitamos saber
de momento sobre las propiedades para poder irnos adentrando. En el camino pues vamos a aprender muchísimas cosas más, pero aquí, insisto, vamos a ir de lo más simple a lo complejo. Entonces en el próximo video vamos a hablar sobre el explorador de soluciones, luego sobre variables, y ahí vamos a ir avanzando. Entonces hasta la próxima.